¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República en este martes 12 de noviembre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. De acuerdo con las últimas cifras del Banco Central de Reserva, El Salvador crecerá un 2.3% este año, una proyección en consonancia con lo que vislumbra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esta es la segunda ocasión que el banco ajusta a la baja las previsiones de crecimiento debido al poco dinamismo que han presentado algunas variables, como por ejemplo las remesas y las exportaciones. Aunque el gobierno se muestra optimista por la confianza del sector empresarial para atraer mayores inversiones, existen riesgos latentes que podrían afectar nuestra economía. Uno es la desaceleración en la economía mundial y ligado a esto, una mayor ralentización de la economía de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Internamente, la falta de consensos políticos para aprobar el presupuesto del próximo año, otros acuerdos para mejorar la sostenibilidad fiscal y una nueva reforma de pensiones podría traer un efecto negativo para la economía nacional. De estos y otros temas relacionados hablaremos en la entrevista de hoy. Comenzamos. Y como ya lo poníamos en contexto, esta mañana vamos a hablar sobre aspectos económicos con el señor Mauricio Chusí, expresidente del Banco Central de Reserva. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme, Wendy. Muy buenos días a todos. A ver, antes de entrar en detalles sobre algunos aspectos económicos, señor Chusí, me gustaría que nos hiciera una breve valoración acerca de la economía actual. ¿Cómo está nuestra economía actualmente en El Salvador? ¿Qué rumbo tiene? Quizás valga la pena empezar, como decías tú en la introducción, con la economía mundial. La economía mundial se está desacelerando, es decir, se espera que el próximo año el crecimiento de la economía mundial sea menor. Sin lugar a dudas se está pesando mucho los conflictos comerciales entre China y los Estados Unidos, está pesando mucho la desaceleración de Europa, que está influenciada por el Brexit, que es el rompimiento de Inglaterra con la Comunidad Económica Europea, la situación italiana, que está muy mal, y algunos conflictos geopolíticos. Todo el Medio Oriente está prácticamente que puede tener un problema geopolítico, aparte de los problemas políticos que vemos en varias partes y sobre todo en el continente latinoamericano. Sí. También hay otros temas, es decir, que han obligado a que la Reserva Federal y los bancos centrales reduzcan las tasas de interés para tratar de mantener andando la economía. Entonces, como tú lo mencionabas, nuestros principales socios comerciales, que son los Estados Unidos, y no hay que olvidar a Centroamérica, que también depende de los Estados Unidos, han perdido dinamismo, y esa pérdida de dinamismo puede estar ya afectando la economía salvadoreña. Señor Chusí, me gustaría que, para contextualizar también, viéramos una nota que recoge declaraciones del Banco Mundial que dio en la entrevista 8 en punto, que habla también de esos aspectos. Adelante. El Banco Mundial detectó un incremento en el presupuesto para las carteras de educación y salud para el próximo año. ¿Dónde, si yo soy gobierno, dónde tengo que invertir mi presupuesto? En educación. Si yo tengo niveles de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, congestiones cardíacas, que son totalmente fuera del ámbito normal, ¿dónde tengo que invertir? En salud. La apuesta del gobierno es que se incremente la inversión privada entre un 3.4 y un 5%, utilizando herramientas legales como los asocios públicos privados. El Banco Mundial sostiene que buscarán la forma de apoyar a El Salvador para lograr estos objetivos. Nosotros como banco, lo que tratamos de hacer es facilitar, tratar de generar climas en los cuales los inversores se acercan. En el último informe del Doing Business, El Salvador bajó 6 peldaños, quedando por abajo de Costa Rica y Panamá, pero arriba de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Oscar Avalle tiene una explicación a este descenso. Caímos 6 puntos, es verdad, pero eso sucedió porque otros han avanzado con mayor rapidez, lo cual es normal en este tipo de situaciones.
A inicios de octubre pasado, el Banco Mundial ajustó la baja del crecimiento económico, pasando de 2.5 a 2.4%. La estimación coincide con la proyección del Banco Central de Reserva y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya. Bien, ahí teníamos valoraciones del Banco Mundial en dos sentidos, sobre todo la parte del crecimiento y las proyecciones y también el tema de la inversión. Pero usted ya estaba explicando, señor Chusí, el tema de la economía en el mundo, porque en el segundo trimestre de este año Estados Unidos se ralentizó, como efecto también la baja en las tasas de interés. Y el impacto que esto podría traer a El Salvador, ¿qué es lo que se vislumbra? Bueno, lo estamos viendo ya. Las exportaciones salvadoreñas solo crecen el 0.5%, no están creciendo ni siquiera un 1%. Entonces el sector externo no está siendo un dinamizador de la economía. De ahí hemos visto las remesas, es decir, que es el otro dinamizador que proviene del exterior. Ha mostrado una leve recuperación y estamos viendo que las remesas están creciendo un 4%. Para mí, es decir, el estimado personal era de que las remesas crecerían 5% este año, pero las remesas van a tender a tener menores tasas de crecimiento en la medida que la política migratoria de los Estados Unidos ha tendido a endurecerse. Pero lo curioso es que el sector externo que no está produciendo, pongámoslo, que no está haciendo un motor, y que a pesar de que un crecimiento de las remesas del 4% debería de estar impulsando más el consumo según el PIB trimestral no está respondiendo. ¿A qué se debe esto? Puede ser que sea un poco de incertidumbre con la política migratoria, es decir, que los salvadoreños que reciben remesas no saben si sus familiares van a poder continuar enviando remesas. Y la otra situación que podría ser es que la gente está tomando más conciencia de que tiene que ahorrar más y consumir menos. Es decir, es curioso, el ahorro de los salvadoreños en los sistemas financieros está creciendo, incluso más que los préstamos. Es decir, que es una cosa muy peculiar porque la gente está ahorrando más en este momento y eso puede ser incertidumbre. El otro dinamizador, ya lo mencionaban ustedes en la nota introductoria, que es la inversión, que esa es la gran apuesta del nuevo gobierno, es hacer que haya más inversión, tanto pública como privada. Pero en la inversión pública es cierto que a este gobierno le tocó encontrar un gobierno bastante complicado y con una eficiencia en materia de ejecución de la inversión pública muy baja. Es decir, el nivel de ejecución, por lo menos hasta la última cifra reportada, es del 41% del presupuesto, y eso lo que nos está mostrando es que tampoco la inversión pública no está siendo un dinamizador de la economía, sino que por el contrario estamos viendo que viene más lento que lo que venía el año pasado. Normal que en una transición de gobierno las nuevas autoridades les cueste más tomar un poco la rienda de sus instituciones. Normal que ante un gobierno que ha dado señales de no haber sido muy eficiente y de que hay algunos datos de corrupción en medio, los funcionarios sean un poco más prudentes con la inversión pública. Y la inversión privada ha estado detenida por yo la llamaría una aplicación de la ley con carácter obstruccionista. Es decir, el FMLN jamás comprendió de que llegar al gobierno es para tratar de hacer algo por la gente. Es decir, para ellos que la empresa privada invirtiera, que la empresa privada generara trabajo y que el país creciera, era como una antítesis, era contrario a su ADN. Es decir, lo que hicieron fue poner una serie de trabas que a este gobierno le ha costado muchísimo desenredar esa maraña de trabas, y la cantidad de proyectos de inversión privada que hay en el pipeline, llamémoslo así, en el proceso de aprobación es muy fuerte. Y con este panorama, ¿qué margen de maniobra tiene El Salvador para poder crecer más en el mediano plazo, para poder incrementar las inversiones, la ejecución de la inversión pública y la privada, y aunado a lo que decíamos al inicio de un clima de incertidumbre en la economía
mundial. Bueno, yo creo que si vemos la economía nacional solo a la luz del comportamiento de la economía mundial y de la economía latinoamericana y de la centroamericana en particular, la economía tiende a desacelerarse. Es decir, yo no quiero pecar de pesimista, pero yo pensaría que el próximo año la tasa de crecimiento va a ser muy difícil alcanzar el 2%, a no ser de que ese dinamizador de la inversión empiece a funcionar. Y esa es la gran apuesta. ¿Por qué? Porque todos los analistas económicos internacionales ven que América Latina, aunque el próximo año va a tener una leve recuperación, porque este año prácticamente va a quedar estancada, todos los analistas piensan de que el próximo año el crecimiento de toda la economía y de los países va a ser menor. Pero El Salvador presenta una característica muy particular y es que tenemos condiciones en este momento óptimas. Y eso debería de hacer que la gente tienda a empezar a invertir. Y volvemos al punto, tenemos un sector público que se llenó de gente por razones partidarias, que en muchas instituciones carece de formación técnica para tomar las decisiones adecuadas y que está haciendo que al gobierno actual le cueste muchísimo romper la tramitología. Y esto ha llevado a un punto, Wendy, que es muy complicado, porque se está avanzando y el gobierno está logrando mayor coordinación interinstitucional, pero acordémonos de que se tomó una decisión de eliminar la Secretaría Técnica, sí, que era el funcionario que se encargaba de coordinar el desempeño de todas las instituciones. Entonces está costando un poco más la coordinación al no existir ese ente encargado de la coordinación política. ¿Y ve usted una especie de giro o cambio en la política económica en este gobierno con respecto al anterior? ¿O es muy poco tiempo como para hacer esa valoración? Bueno, esa es una de las razones por las cuales, de las que va a depender de si va a haber reactivación económica o no. Es decir, los empresarios están esperando que se definan un poco más las metas, porque decir, miren, nuestra meta es promover la inversión privada. Ok, todos queremos que se promueva la inversión privada y es obvio que el país no va a poder crecer más, no va a poder generar más empleos e incluso puede ser que no podamos soportar los problemas fiscales si no tenemos más crecimiento. O sea, esa es la clave de todo. Pero si el gobierno no empieza a dar las luces de hacia dónde queremos orientar el país, la gente siente mucha incertidumbre. Incluso cuando hablábamos de incertidumbre de los consumidores, podríamos decir, miren, tienen incertidumbre con relación a las remesas, pero también pueden sentir incertidumbre sobre hacia dónde vamos. Y yo creo que esa ha sido una de las cosas que el país necesita, que el gobierno defina la ruta, que es sumamente importante. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con más de estas valoraciones y análisis. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe y nos envíe sus preguntas, sus comentarios acerca de los temas, situación económica y fiscal. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra a través del WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con Mauricio Chusí, expresidente del Banco Central
de Reserva, hablando sobre el análisis de la economía nacional y también a la luz del contexto internacional y esta desaceleración económica y el impacto mayor que esto podría tener a países como el nuestro. Señor Chusí, como sabe, El Salvador, y como lo hablábamos un poco en la primera parte de la entrevista, viene creciendo a una tasa del 2% por muchas décadas. Solamente en los 90 logramos tasas de crecimiento del 5, del 7% del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son esos factores que bloquean el crecimiento económico? Y si en esta gestión de gobierno hay de alguna forma un margen para que el país pueda crecer a una tasa mayor. Yo decía que estábamos en condiciones muy favorables, en varios sentidos. Es decir, primero, el gobierno del presidente Bukele ha despertado muchísima confianza en el campo internacional. Los organismos multilaterales, Banco Mundial y BID, están en la mejor disposición de financiar los proyectos que el gobierno presente. La banca internacional también está percibiendo los mercados, están percibiendo muy bien. De hecho, la colocación de bonos de El Salvador logró tasas, yo diría, buenas para su nivel de calificación de riesgo, pero hay algunos elementos que todavía generan, como platicábamos, incertidumbre. Ahora, ¿cómo hacer para romper esa trampa del crecimiento? Y yo lo repito y no me voy a cansar de decirlo, que ese 2% es un crecimiento como nadadito de perro. Los perritos nadan con las patitas así, no se hunden, o sea, flotan, pero no, avanzan muy poco. Y el país necesita avanzar más, necesita generar por lo menos el triple de empleos de lo que estamos generando. Necesitamos crecer también para lograr estabilizar las finanzas públicas y sobre todo para generar bienestar. No hay que descuidar el tema y creo que las lecciones de Chile, de Bolivia, de Nicaragua, tienen un mensaje muy importante que hay que tomarlo en cuenta, y es decir, que no se trata solo de estabilizar las economías, sino que se trata de que la gente empiece a sentir bienestar. Y esa es una etapa que va más allá de la estabilización. ¿En qué se siente esa solución? Porque me parece clave lo que acaba de decir. A ver, tenemos crecimiento económico leve, pero crecemos. Sin embargo, ese crecimiento del 2.5% al cierre del 18 no se ve traducido en una mejor calidad de vida en la gente. Y vemos el ejemplo de Chile, lo que acaba de decir usted, un país con una alta economía, que era ejemplo en la región, con una alta rentabilidad, sin embargo, con una desigualdad, con niveles grandísimos. Pero hay que ver cuál es el fondo del problema. El fondo del problema es que si nuestro paradigma es llegar a parecernos a Chile, que es la economía más próspera de América Latina, pero que tiene un salario mínimo de $460. Es decir, entre El Salvador y Chile la diferencia no es, como quien dice, abismal. Tiene un per cápita de $16,000 anuales y el nuestro es de 4,000, pero la gente está protestando. Pero la diferencia entre el per cápita no es igual a la diferencia entre el salario mínimo. Decía Ricardo Lagos que más del 50% de las familias viven con ingresos de menos de $600 al mes en Chile. Y sobre todo es que Chile ya es una sociedad que pretende ser de primer mundo, porque ya entró a la OECD, o sea, ya se considera que es un país desarrollado por sus indicadores económicos, pero tiene servicios públicos muy básicos. Uno puede ver que en Europa, los países que pertenecen a la Comunidad de Naciones ya desarrolladas, tienen tasas de impuestos más altos. El Estado les da una educación de calidad a los hijos, una salud pública de calidad, permite el acceso a la vivienda, los sistemas de transporte son muy buenos y son baratos. Entonces la gente recibe servicios del Estado. En Chile lo que pasó, es decir, y fijémonos, yo ayer veía las cifras del presupuesto y El Salvador espera gastar el 23% del PIB en el sector público y una carga tributaria del 17%. Chile tiene una carga tributaria del 21%. Los países desarrollados, las cargas tributarias
andan arriba del 25%. Entonces, parte de los errores que creo yo que hemos visto, es decir, es que se trató de desmantelar el Estado. Y el Estado en estos países en desarrollo, que tienen todavía pobreza, que tienen clases medias emergentes, que lo que no quieren es regresar a ser pobres. Si lo conversamos con los salvadoreños, los que han logrado sacar la cabeza, lo que quieren es no regresar a ser pobres. Entonces, el Estado tiene que jugar un rol más importante. Entonces, a veces los que hacemos análisis económico solo buscamos estabilizar la economía. Es decir, tenemos que arreglar el déficit fiscal del 3%, pero ¿quién puede decir que este país no necesita más gasto en educación? ¿Quién puede decir que este país no necesita más gasto en salud pública? ¿Quién puede decir que este país no necesita mejor infraestructura? ¿Y quién puede decir que no necesitamos solucionar el problema de la seguridad? Y el problema de la seguridad pasa por ponerle más recursos. Es decir, no se puede atajar el problema de la inseguridad deteniendo los recursos para ir adelante con eso. Y mucho menos haciendo interpretaciones un poco que a mi juicio muestran el nivel de desconocimiento e incluso de un poco de ignorancia de los diputados. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cómo es posible que en el plan, en los 91 millones, incluyan un programa de carreteras? Yo invitaría a los señores diputados a que le pidan a FUSADES y a los organismos internacionales el impacto de los programas de carreteras rurales. O sea, parte del problema de las maras y de las pandillas ha sido que en sus comunidades el Estado no ha estado presente. Y lo primero que hay que hacer para que el Estado esté presente en esas comunidades es conectar a las comunidades con el resto del país. Si los jóvenes se tardan 1 hora en ir caminando a las escuelas, los niveles de deserción son altísimos. Si usted no lleva carreteras, no hay mercados. No hay un mercado y entonces el comerciante que logra transportar los bienes hacia esas comunidades le sube el 20, el 30% de lo que cuesta. Entonces, están los estudios de impacto social de los programas de carreteras rurales que son evidentes. Si en algo tiene que invertir más en el país es en tener presencia del Estado en esas comunidades, en esos pueblos alejados, sí, en los que el Estado no ha estado presente. ¿Considera entonces que es certera esa distribución de estos 91 millones hacia estas obras de carreteras? ¿Hay otras también como capacitación a jóvenes? Yo creo que sí. Unos 30 millones que se destinan. ¿Quién puede decir? Fíjese que hoy hay un comentario en el periódico que dice, un diputado propone que en lugar de que las capacitaciones se hagan en la feria, que se hagan en un fondo. No importa dónde hagamos las capacitaciones. Por ejemplo, Wendy, hay un tema muy fácil de entender. El Asocio para el Crecimiento determinó de que una de las capacitaciones básicas que urgían para que pueda haber más acceso al empleo es enseñar inglés. El FMLN no pudo montar un programa de enseñanza del inglés. Cuando usted le enseña a los jóvenes el inglés, les abre oportunidades para trabajar en los call centers, en las fábricas que están orientadas hacia la exportación, es decir, en los nuevos proyectos que pueden venir, que pueden encontrar gente que hable inglés. Y yo le aseguro que el día que se haga un programa de formación de inglés, el programa va a rebalsar. No solo nos va a servir para tener, como piensan algunos, con un espíritu, pongámoslo así, de darle la prioridad a la seguridad. No, el espíritu debería ser, hay que darle oportunidades a los jóvenes para que los jóvenes progresen y se sientan incluidos en esta sociedad tan excluyente. Sí.
A ver, a propósito, usted también mencionaba la parte de sostenibilidad fiscal y me quiero detener un poco en este punto para conocer un poco acerca de su valoración sobre cuáles son las recetas para lograr una sostenibilidad en las finanzas cuando el Estado tiene bajos ingresos, una deuda alta y por ende un alto déficit. ¿Qué es lo recomendable? El Fondo Monetario Internacional ha insistido en realizar un ajuste del 2% por el lado de los ingresos y los gastos. ¿Será esta una medida certera para el país? ¿O cuál es su valoración? Yo creo que sí, porque quizás yo me desvié hace un minuto con el tema de la reactivación económica que tú mencionabas. O sea, la única forma de que el país salga adelante es con que logremos crecer más. Y para lograr crecer más necesitamos más inversión, sin lugar a dudas. Es decir, El Salvador tiene un PIB potencial. Lo más que puede crecer, según el Fondo Monetario, es el 2.2%, según el Banco Central 2.4%. Esa es como la capacidad del engranaje productivo del país. Para tener más capacidad de producción necesitamos hacer más inversión. Y hay dos formas de hacer inversión. Una es la inversión en maquinarias, equipos, infraestructura, que es la inversión física en bienes de capital, y la otra es inversión en capital humano, es decir, tener jóvenes y tener trabajadores que sean más capacitados, que sean más productivos, para que entonces aumente la capacidad productiva del Salvador. Ahora, ese crecimiento pasa por generar condiciones para la inversión. Y ahí viene el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal, la mejor manera de solventar el problema del déficit fiscal, sin lugar a dudas, es crecer más. ¿Por qué? Porque lo que medimos es el déficit fiscal, que es el déficit del gobierno dividido entre la producción del país. Entonces, si uno aumenta la producción, el déficit que tiene el país se va a hacer más pequeño. O sea, tenemos un déficit de $700 millones y un PIB de 27.700, nos va a dar 3.1. Si hacemos que en vez de tener un PIB de 27, tengamos un PIB de 28, nos va a dar 2.7 el déficit fiscal, y eso quizás incluso haga que la deuda, el nivel de endeudamiento empiece a caer. Entonces uno dice, bueno, la forma más efectiva y quizás que más necesita el país es hacer que aumente. Ahora bien, hablamos de un proceso a mediano o largo plazo, ¿no? Es decir, establecer un ajuste que quizás sería un poco más inmediato. Incluso si hubiese un boom de inversión, los resultados pueden verse a un plazo, por ejemplo, lo que ocurrió en Panamá con la inversión en el canal. Uno dice quizás, pero nosotros no tenemos canal, o sea, pero aquí hay proyectos por 3.000 o 4.000 millones, que en términos relativos, el canal costaba 5.000 millones en una economía de 90.000 millones. En términos relativos, 3.000 millones en una economía de menos de 30.000 millones de capacidad puede tener un impacto más grande que el impacto que tuvo el canal de Panamá, en cómo hacer que Panamá crezca a un ritmo de 10%. Entonces uno dice, bueno, ahí hay una forma. Después viene el lado de los ingresos. Tenemos una carga tributaria del 17%, y yo creo que estos países necesitan tener una carga tributaria. Si queremos evitar que nos suceda lo que sucedió en Chile, tenemos que tener una carga tributaria más alta para lograr tener niveles de educación más altos, niveles de salud pública más altos, mejor infraestructura y solucionar el problema de la inseguridad ciudadana. Bien. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con el análisis del presupuesto para 2020. No nos cambie, recuerde que estamos en las redes sociales, puede participar y enviarnos sus preguntas, comentarios de los temas económicos que conversamos esta mañana con Mauricio Chusí. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook en República TV 33. Regresamos.
Regresamos esta mañana conversando con Mauricio Chusí, expresidente del Banco Central de Reserva, hablando sobre la economía nacional, un poco también las perspectivas económicas mundiales, y me gustaría que en esta parte nos tuviéramos un poco en el presupuesto. Se ha dicho mucho sobre el plan de gastos 2020, un presupuesto que asciende a 6.400 millones de dólares, con una brecha de financiada de 755 millones. El 15% de este plan de gastos se va a cubrir con deuda y el resto, es decir, el 78.5%, se cubre a través de impuestos y contribuciones especiales. ¿Sus primeras impresiones sobre este plan de gastos cuáles son? Bueno, mis primeras primero, como hablábamos hace un rato, la forma de corregir el déficit, porque yo creo que es importante dar el marco teórico, es tratando de aumentar los ingresos. En el presupuesto no hay nada, o sea, para el próximo año el gobierno no propone, por lo menos a nivel presupuestario, aumentar los ingresos. Incluso, y yo creo que la idea no está mal, probablemente en el transcurso del año se va a tratar de implementar la factura electrónica y también el monotributo, que es una de las cosas que ha estado presente en el menú de opciones de política fiscal. Pero no hay nada de ingresos y entonces el esfuerzo debería hacerse por el lado del gasto. Pero el presupuesto tiene un incremento en el gasto corriente casi del 6%, en una economía que con suerte va a crecer 2% si la inversión privada repunta. Si no repunta la inversión privada, la economía va a estar creciendo 1.8 o 1.7 el próximo año. O sea, la apuesta es que El Salvador no va a ser afectado por la desaceleración mundial porque existe mucho optimismo en el sector privado sobre invertir en el país. Entonces uno dice, creo que estamos siendo bastante optimistas en materia del gasto, al pensar que El Salvador puede gastar el próximo año el 6% del PIB. Es demasiado alto y hay dudas razonables respecto a que el presupuesto tiene algunas cifras que no están asignadas a donde deberían de estar asignados. Específicamente el tema de los gastos financieros que aparecen por primera vez en la historia en una serie de entidades que no mostraban gastos financieros. Le agrego esta parte porque se habla de los gastos financieros, que para este año la partida es de 47.6 millones, pero para el 2020 esta aumenta a 118.6 millones. Uno dice, surgen muchas dudas de que por qué van a aumentar los gastos financieros en esa forma, si las tasas de interés internacionales, incluso las tasas de interés de los letes en El Salvador han caído. Entonces uno dice, bueno, ojalá que no estemos regresando a la época de los presupuestos mentirosos del ministro Cáceres del FMLN, en las que él se empeñaba en presentar presupuestos mentirosos y que después llegaron al grado de ocasionar un problema de un default. Entonces, esa es otra cosa. Entonces, yo creo que además, si tenemos que hacer un ajuste fiscal, y la ley de responsabilidad fiscal dice que tenemos que hacer un ajuste del 2.8 antes del 2021, hacer un ajuste fiscal del 0.1 o del 0.4 este año, le deja para el 2021 para poder cumplir la ley. No va a ser posible que el ajuste fiscal del 2021, que va a ser un año electoral, el gobierno vaya a cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Es decir, no hay que olvidarse de que hay un horizonte ahí definido y yo, con todo respeto, dudo mucho de que si el ajuste fiscal al que el país se comprometió con la ley de responsabilidad fiscal, si no se cumple la ley con un ajuste fiscal adecuado, en el 2021 el gobierno va a incumplir con la ley y la va a incumplir en un año electoral y eso va a tener un costo político y va a traer un problema de confrontación. Todo apunta entonces, de acuerdo a esos indicadores, el tema de la deuda, arriba del 70% del Producto Interno Bruto, y el déficit también fiscal, que se estaría en camino de incumplir la ley de responsabilidad fiscal, cuando establece que debe llegar la deuda al 60% en 2030. Claro, incluso, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver para el 2020? La deuda, en vez de bajar, aumentando.
Y si el crecimiento no es el adecuado, lo vamos a ver aumentando muchísimo. Entonces yo creo que el mensaje, el presupuesto, lamentablemente no mandó el mensaje adecuado. El presidente en su discurso de toma de posesión dijo, señores, necesitamos apretarnos el cinturón, vamos a tener que tomar un poco de medicina amarga. Yo todavía no la veo y el país sí la necesita. Incluso cuando hablamos del ajuste fiscal, los estudios recientes del BID dicen claramente que la gente prefiere un ajuste fiscal por el lado del gasto que por el lado del ingreso. ¿La medicina amarga sería entonces el establecimiento de un ajuste fiscal para poder ordenar fiscal, las finanzas? Y a mí, yo he sido bastante partidario del IVA, pero viendo lo que ha pasado en Sudamérica, yo creo que las condiciones, el Internet cambió y cambió el contexto mundial y las redes sociales han cambiado la dinámica social. Los fenómenos sociales antes se veían como fenómenos que se desplazaban lentamente y que había tiempo para corregir las dinámicas sociales. Hoy los fenómenos sociales son a una velocidad tremenda. Es decir, uno no puede pensar que el ajuste fiscal lo puede seguir descargando únicamente en las clases populares, que es la otra queja que hay en Chile, que es decir, los que pagan impuestos, lo que tienen es un impuesto del IVA del 20% y la gente que paga impuestos es toda la gente, porque me gusta recordarle a la gente que cuando compran una libra de frijol, porque la gente cree que ellos no pagan impuestos, cuando compran una libra de frijol o cuando compran una tortilla, ¿verdad? Hasta los más pobres están pagando IVA por eso. Entonces uno dice, el ajuste ya no puede seguir siendo un ajuste regresivo. Ahora bien, ¿un ajuste por el lado de los gastos no impactaría negativamente el crecimiento económico? Siempre vamos a ver un impacto, pero uno tiene que empezar a definir a dónde quiere orientar el presupuesto, hacia dónde quiere llevar el país. Y en eso tengo que reconocer que el presupuesto hace énfasis en hacer crecer la salud, la educación, la seguridad. Incluso el aumento a la fiscalía de 5 millones es muy poco, pero peor es nada. Pero yo creo que el esfuerzo debe estar en esa dirección, ¿verdad? Pero también hay que hacer un poco de esfuerzo por el lado de los ingresos. Tengo comentarios y preguntas para usted en las redes sociales. Vamos a pasarlo rápidamente para leer lo que las personas han escrito. A ver, Rodrigo Escobar dice, terrible escuchar esta mañana en República a Mauricio Chusí insinuar que los países del primer mundo son desarrollados por sus altos impuestos. ¿Y dónde deja España, Italia, Grecia? Tremendas tasas impositivas y con enorme déficit, con deudas que sobrepasan el Producto Interno Bruto. Roberto Ocampo dice, difiero en que aumentar la carga tributaria mejoraría la educación, salud y seguridad de este país. La historia lo prueba. Antes la carga tributaria fue más baja y los servicios que tenemos ahora es peor que hace 3 décadas. No todo se arregla con dinero. Vamos con otro más. Rafael Mengíbar dice, no podemos seguir improvisando la economía, no son ensayos para la mediocridad, las nuevas realidades nacionales e internacionales demandan capacidad y eficiencia en el Estado. Oscar Manuel Batre dice, buena entrevista, así como gobierno informa muertos diarios, deberíamos conocer empleos nuevos y aumento de la inversión, son datos importantes para verlos todos los meses. Javier Mirandona dice, no entiendo cómo los organismos internacionales tienen confianza con una crisis de las pensiones en ciernes, con una desaceleración económica mundial. Señor Chusí, sus respuestas. Bueno, lo primero es decir, España, Grecia y estos países definitivamente tienen déficits fiscales y niveles de deuda altos, pero las economías están creciendo. Incluso Grecia, que había frenado su crecimiento y que llegó prácticamente a quebrar, para ocupar una palabra fácil que la gente puede entender, Grecia está creciendo y ha logrado empezar a dar muestras de recuperación. ¿En base a qué? En base a una política fiscal prudente y ha logrado empezar a salir de sus problemas. España, que estuvo muy emproblemada después de la crisis del 2008, España es una economía que está creciendo muy bien y que está próspera. Los problemas ahora están en Italia, donde sí definitivamente hay problemas fiscales serios. Pero si uno ve el nivel de bienestar de los ciudadanos, es mucho más alto que los niveles de bienestar de otros países. Es decir, en Europa la gente vive mejor
que en otros países que tienen cargas tributarias menores. Yo estoy de acuerdo en que la carga tributaria, como dice Roberto, no es un sinónimo de que se va a traducir en mejores indicadores. Lamentablemente, la carga tributaria subió en la época de un gobierno muy ineficiente y con una mentalidad que no generó confianza, e incluso que lo único que sirvió pues, fue para generar empleo para sus militantes, y que la ideología no lo dejó avanzar, porque lo que hizo el gobierno, es decir, centrar todo en su base ideológica, y eso les obstruyó la mente. La eficiencia del Estado es sin lugar un tema que está. Por ejemplo, cuando hablábamos del déficit fiscal, a mí creo que no vamos a ver un ajuste fiscal adecuado por el lado del gasto mientras no aprobemos la ley de la función pública. La ley de la función pública es quizás el elemento inicial sobre esa plataforma de la ley de la función pública. Es que debemos de construir un nuevo Estado que sea más eficiente y que no desperdicie los recursos y que permita, ¿verdad?, controlar que los recursos no se destinen a mal gasto, a despilfarro o incluso a los bolsillos de algunos funcionarios, como ha ocurrido en este país, lamentablemente, que ha sido una exageración el tema de la corrupción. Y el tema de las pensiones es un tema mundial. Es decir, la gente vive más, todos ahora vivimos más que antes, los niveles de salud pública permiten que la esperanza de vida sea más alto, y la única forma que existe de tener una pensión o una vejez más digna es que la gente ahorre más y que no ocurran cosas como las que ocurrieron con el sistema de pensiones salvadoreño, donde el Estado durante 10 años le sacó, ¿verdad?, le robó la tasa de interés a los ahorros de los pensionados. Es decir, esa ingratitud del FMLN de robarse las tasas de interés, esa idea del ministro Carlos Cáceres de robarle los intereses de los fondos de las pensiones a los trabajadores que supuestamente ellos defendían, ha sido no solo una pésima política, sino que una ingratitud que en algún momento el Estado debería de rearcirle a la gente, porque las pensiones salen bajas en parte porque durante 10 años les pagaron unas tasas de interés que no correspondían al riesgo del Salvador. Perfecto, con esto finalizamos. Señor Chusí, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto. Igual. Y gracias por invitarme y muy buenos días a todos. Bien, hacemos una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie.